Hola a todos los que están escuchando. Mi nombre es Vladimir Barberena, soy mexicano. Eh, bueno, mi currículum rápidamente. Soy licenciado en Relaciones Internacionales, tengo también estudios de economía. Me invitaron a hablar un poco sobre las elecciones que hubo en México este pasado domingo. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, eso, como saben, hubo este domingo elecciones presidenciales en México y ganó por primera vez en la historia del país un partido de izquierda. Eh, Esto es algo muy importante en México, muy significativo para México y tal vez también para América Latina. La victoria de este partido de izquierda que se llama Morena y de su candidato Andrés Manuel López Obrador fue una victoria muy grande, ganó con el 53% de los votos y ganó también mayorías en el Congreso y en el Senado. Es el presidente más votado en la historia de México y es el que mayor porcentaje ha obtenido en las elecciones desde hace como 30 años, cuando las elecciones realmente no eran muy libres. Bueno, así que es un acontecimiento realmente importante en México, que está provocando muchas reacciones entre distintos grupos de personas. Esta es la tercera vez que se presenta Andrés Manuel López Obrador en unas elecciones presidenciales. Lo había hecho anteriormente en el 2006 y en el 2012. Y en esas campañas, en las anteriores, en esta, e incluso después después de su victoria en las elecciones, muchos analistas políticos mexicanos, intelectuales muy reconocidos allá y por supuesto comentaristas en los medios, han sugerido que su victoria se debe a que la gente votó por resentimiento o por ira. Hay comentaristas que han dicho que ganó la sin razón, ganó la irracionalidad. Eh, les voy a mostrar, les quiero mostrar algunas imágenes que representan literaria y de análisis político. Enrique Krause, que es el que escribió el artículo de la portada, es el historiador con más prestigio en México, y esta revista la publicaron en el 2006, la primera vez que Andrés Manuel López Obrador se presentó como candidato a la presidencia. Y como ven, lo llaman en la revista el Mesías tropical, y lo presentan así con ese collar de flores y esa aureola. Bueno, esto de llamar a Andrés Manuel López Obrador el Mesías tropical es algo que se empezó en aquella época, en ese año, en el 2006, y que se repitió en el 2012 y se usó también durante esta campaña. Y lo que se pretendía era sugerir, e incluso lo decían así literalmente, que Andrés Manuel López Obrador se presentaba como una especie de líder religioso y que la gente que lo apoyaba estaba en realidad fascinada de alguna manera por él, que no estaba votando, que no lo apoyaban por que tuvieran razones para hacerlo, sino por una cuestión sentimental. Eh, a ver, les voy a mostrar otra imagen. Este es un tema también que se ha repetido mucho en esta campaña y en las dos anteriores. Comparar a López Obrador no solo con un líder religioso, vean, ahí aparece otra vez como con una corona de flores, como si fuera una imagen religiosa, y compararlo además con Hugo Chávez y decir que si gana López Obrador las elecciones, México se va a convertir en Venezuela,
sugerí también que no es posible tomar en serio a López Obrador, al Chávez mexicano. Entonces, como les digo, ha sido un tema recurrente en todos los años en los que ha estado en campaña López Obrador. Decir que nadie que use la razón puede apoyarlo. Y ahora que ganó, eso, han dicho que ganó porque la gente decidió, en lugar de hacer un cálculo racional de qué es lo que, de qué es lo que más le convenía, decidió votar con el estómago, como dijo el actual presidente Peña Nieto, que incluso advirtió antes de las elecciones a todos los mexicanos en un mensaje nacional que no votáramos con el estómago, que votáramos con la cabeza. Y bueno, entonces de lo que yo les quiero hablar aquí es de que en realidad los mexicanos tienen muchas razones para haber elegido a López Obrador, que no fue una decisión tomada con el estómago, fue una decisión tomada con la cabeza. Una de las razones por las que es muy importante el triunfo de la izquierda en estas elecciones es porque México ha estado gobernado durante los últimos 40 años por gobiernos neoliberales. Es uno de los países que tiene una de las economías más abiertas del mundo, está completamente abierto al comercio con Estados Unidos. El gobierno se preocupa por controlar la inflación, tratar de garantizar la seguridad de las sobre todo de las zonas en donde hay empresas privadas, de los empresarios, de la clase media, y de tratar de garantizar que existan todas las condiciones posibles para hacer buenos negocios. Una de las medidas más importantes que tomaron estos gobiernos fue justamente firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Este tratado de libre comercio abrió la frontera con Estados Unidos al tránsito de bienes, a la importación de todo tipo de productos desde Estados Unidos. Por supuesto que no se permitió el libre tránsito de personas. Los mexicanos tienen casi todos prohibida la entrada a Estados Unidos. Entonces, a partir de 1994, que es cuando entró en vigor este Tratado de Libre Comercio, digamos, los empresarios estadounidenses pueden cruzar la frontera, poner una fábrica en México, pagarle a los trabajadores 8 veces o 10 veces menos de lo que le pagan en Estados Unidos, producir ahí autos, televisiones, cualquier clase de productos, cruzar la frontera a Estados Unidos y venderlo ahí a los precios a los que se los venden a los consumidores estadounidenses. Cuando se estaba proponiendo la firma de este tratado, a principios de los 90, la publicidad del gobierno sugería que la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos iba a convertir a México en un país del primer mundo y que lo iba a hacer más o menos por estas épocas, justamente, ¿no? Pero en realidad no ha sucedido eso. Les voy a mostrar una gráfica que muestra más o menos cuáles han sido los resultados del Tratado de Libre Comercio y todas las medidas que se han tomado aparejadas al tratado. Aquí está esta gráfica. Esta es una gráfica que muestra la evolución del salario mínimo real en México. Entonces, vean ustedes, empieza en 1949 y entre esa época y finales de los 70, los gobiernos mexicanos llevaron a cabo políticas conocidas como de sustitución de importaciones, en donde la idea era proteger el mercado interno, que tratar de que en lugar de importar bienes se produjeran en México. Y bueno, ese modelo que de hecho permitió tasas de crecimiento bastante importantes y como ustedes pueden ver, también hizo que aumentaran los salarios de manera bastante significativa. Bueno, se abandonó a finales de los 70 y sobre todo en la década de los 80, cuando empezaron a gobernar lo que hoy llamamos allá tecnócratas neoliberales, que sugirieron que
la mejor manera de que México creciera y que un día se convirtiera en un país del primer mundo era más bien abrir la economía a las importaciones y en que el gobierno dejara de estar defendiendo los derechos laborales de los trabajadores, tratando de estimular el aumento de los salarios y que en lugar de eso se preocupara por crear condiciones propicias para la inversión. Y bueno, como pueden ver ustedes, desde finales de la década de los 70 empezó a disminuir el salario real en México. Esta es una gráfica que muestra la evolución del salario mínimo, pero el resto de los salarios, digamos, el salario promedio real de los mexicanos se comporta de manera muy similar, lo pueden buscar ustedes en internet. Bueno, entonces, como ven ustedes, durante todos los 80 estuvo bajando el salario mínimo real y vean, justo cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio en 1994, el salario toca fondo. Y desde entonces hasta ahora, esta gráfica llega hasta 2012, porque no encontré una que llegara hasta 2018, pero lo que sí encontré en otra parte son gráficas que muestran cómo ha cambiado el salario entre el 2010 y el 2018 y no ha cambiado absolutamente nada. Sigue plano la gráfica. Los salarios en México no han aumentado nada desde 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Así que esta es una gráfica que muestra una de las consecuencias más importantes, de hecho, de las medidas neoliberales que han tomado los últimos gobiernos en México y sobre todo del Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos. Una de las consecuencias más importantes es que los salarios se han reducido a un mínimo y México es de los países en donde los salarios son más bajos en todo el mundo. De hecho, son ya más bajos que en China. Más o menos en 2010, 2011, apareció en los periódicos allá en México que los salarios en China eran ya más altos que en México. Bueno, ¿ustedes creen que eso fue tomado como una señal de alarma sobre la pobreza o la desigualdad? No, al contrario, fue considerado como una buena señal. Varios periódicos financieros y de otro tipo anunciaron eso como presentándolo como que ahora México era más competitivo que China. Y en Internet pueden encontrarse, por ejemplo, presentaciones de PowerPoint de funcionarios mexicanos que se reúnen con inversionistas extranjeros y los invitan a invertir en México. Y esta es una de las cosas que presumen cuando se reúnen con inversionistas, que los salarios en México no han aumentado desde 1994. En cambio, en China han aumentado y aumentan cada año. Entonces, esto que los gobiernos que ha tenido México hasta ahora presumen, en México ha producido una verdadera tragedia, porque lo que ha hecho es extender la pobreza, lo que se conoce como la pobreza laboral, es decir, de personas que tienen trabajo de tiempo completo y que aún así viven en la pobreza, que no pueden comprar suficientes alimentos, pagar una vivienda digna, ropa, medicinas. Voy a mostrar otra gráfica relacionada. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo han evolucionado los salarios en América Latina entre el 2005 y el 2015, tomando como índice los salarios de 2005. Entonces pueden ver, por ejemplo, que en Uruguay, entre el 2005 y el 2015, los salarios aumentaron un 54%, ¿no? Digamos, el nivel era de 100 en el 2005 y en el 2015 era de 154. En Argentina también hubo un aumento importante en esos 10 años, en Brasil, en Chile, en Costa Rica, en casi todos los países de América Latina hubo aumentos salariales entre el 2005 y el 2015. Y vean a México, en 10 años los salarios disminuyeron, ¿vieron? Disminuyeron 12%. Entonces, no solo los salarios se han mantenido casi sin cambios desde el 94, incluso han disminuido, sobre todo después de la crisis financiera del 2008.
Una gráfica más. Esta es también una comparación de los salarios mínimos de América Latina. Es una gráfica que tiene algunos años, me parece que es del 2014 o 15, y que muestra una comparación de los salarios mínimos. Y vean, México está casi al fondo, con un salario mínimo de $100 por mes. Hoy en día eso cambia también dependiendo de la cotización del peso. El salario mínimo en México es de $130 por mes. Y la mayor parte de los mexicanos, es decir, más de la mitad de la fuerza laboral, no gana más de $280 por mes en México. Voy a mostrar otra gráfica. Entonces, a ver, un segundo. Claro, también está este otro tema, el tema de la violencia. Como ustedes tal vez saben por los noticieros, México es un país extremadamente violento. Hay muchos homicidios, hay muchos secuestros, hay muchas violaciones, hay muchos desaparecidos. Y bueno, esto tiene que ver también con la economía y con las medidas que han tomado los últimos gobiernos. En el 2006, la primera vez que se presentó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, perdió las elecciones y ganó un partido de derecha, que es todavía más de derecha que el partido que gobierna actualmente, que el PRI. Ganó el PAN, y el candidato del presidente, Felipe Calderón, presidente entre el 2006 y el 2012, decidió que para combatir lo que él consideraba que era niveles de inseguridad intolerables, decidió sacar al ejército de los cuarteles y hacer que patrullaran las calles y se enfrentaran con las bandas de delincuentes en las calles, en los pueblos. Es decir, lo que hizo fue militarizar la seguridad. También en ese entonces, cuando se discutía esa medida, lo que se sugería es que el crimen había aumentado tanto y las bandas de criminales tenían tanto poder que solo el ejército podía combatirlos. Y la promesa es que en cuanto saliera el ejército a combatir al crimen, el crimen iba a disminuir. Bueno, pues vean esta gráfica de la tasa de homicidios. 2007 es cuando empezó a combatirse con más intensidad al narcotráfico usando el ejército. Y vean cómo a partir del 2007 aumentó enormemente la tasa de homicidios. Llegó a un pico aproximadamente en el 2011, y ahí, después de que cambie el gobierno en 2012, comienza a bajar, pero de hecho después, a partir del 2015, comenzó a subir otra vez. Y ahí ya no aparece el 2018, pero el 2018 es hasta ahora el año más violento que ha tenido México. Es todavía más violento que el 2011. Entonces, el uso del ejército en tareas de seguridad también ha tenido consecuencias desastrosas. Ha habido, desde que empezó la llamada guerra contra el narcotráfico hasta ahora, ha habido aproximadamente 300.000 personas asesinadas y hay 34.000 desaparecidos. ¿no? Personas de las que no se sabe, de las que no se conoce su paradero, que probablemente fueron secuestradas y asesinadas y sepultadas en una fosa común, como las que se encuentran todos los meses en algún lugar de México. Bueno, entonces, como ven, digamos, las condiciones que existen en México, que han sido creadas por los últimos gobiernos, son realmente terribles. Las condiciones económicas y las condiciones de seguridad. Entonces, a mí me parece que, y esto es solo, digamos, una muestra. Por ejemplo, tal vez un economista me diría, bueno, los salarios no han aumentado, pero el PIB debe haber aumentado mucho porque después de que se firmó el Tratado de Comercio debe haber llegado mucha inversión. Ni siquiera eso ha ocurrido.
tasa promedio de crecimiento del PIB desde que se firmó el Tratado de Comercio es de 2.5%. Es una tasa realmente, de crecimiento realmente mediocre. Cuando la apertura comercial a Estados Unidos debería haber, como prometía en aquella época, haber generado tasas de crecimiento de por lo menos de 5%. Otra de las de las cosas que provocó la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue la ruina de los campesinos mexicanos. A partir de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, México importa casi todos los alimentos que consume desde Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene muchas mejores condiciones para producir alimentos, tiene extensiones de territorio muy buenas para producir maíz, para producir trigo, toda su industria agrícola está mecanizada, así que para ellos ellos pueden producir alimentos de manera mucho más barata que los campesinos mexicanos. Y bueno, se calcula que después de que entró en vigor el Tratado de Comercio con Estados Unidos, aproximadamente 2 millones de campesinos mexicanos perdieron sus medios de vida. Tuvieron que abandonar el campo porque ya no podían vender lo que cosechaban e irse a trabajar a las ciudades. Y imagínense, 2 millones de personas arruinadas por la entrada en vigor de este tratado, que además no ha producido ningún otro beneficio en compensación, es decir, ni crecimiento económico extraordinario, ni alza en los salarios. Y bueno, algunos investigadores, de hecho, han relacionado esta ruina de los campesinos mexicanos con el aumento de la violencia, porque justamente las zonas que fueron más afectadas por la entrada en vigor del Tratado de Comercio ahora son también de las que tienen mayores problemas de violencia en el campo. Y muchas zonas que quedaron arruinadas en el campo, bueno, ahora están bajo control de narcotraficantes. Bueno, ya casi para terminar, les quiero hablar un poco sobre lo que ha propuesto el gobierno electo, el equipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que empezará a funcionar a partir del 1 de diciembre. Muchas de sus propuestas todavía están por hacerse, porque de hecho en esta campaña moderaron bastante su mensaje. En el 2006 y en el 2012 había sido, digamos, un poco más radical sus propuestas, y ahora se han corrido un poco al centro, en parte para poder sumar más votos y asegurarse de ganar la elección. Pero ya han hecho algunas propuestas que son bastante interesantes. Una de ellas, que tiene que ver con la seguridad, es poner fin a la militarización de la política de seguridad. Es decir, dejar de usar al ejército para supuestamente combatir el crimen, lo cual no ha hecho más que generar una mayor tasa de homicidios y infinidad de denuncias de derechos humanos que además los gobiernos anteriores ni siquiera han atendido. Entonces, dejar de usar al ejército en tareas de seguridad y empezar a pensar en la legalización de las drogas. La persona que está propuesta para ser la secretaria de Gobernación, que sería más o menos el equivalente al vicepresidente argentino, es una mujer que fue juez de la Suprema Corte de Justicia, y bueno, ella hace unos días ha dicho que va a proponer que se legalice el comercio, el cultivo y el consumo de la marihuana, lo cual implicaría reducir la intensidad de la supuesta lucha contra las drogas y quitarle un mercado muy importante a las bandas de criminales. También, bueno, otra de las cosas que se propone es tratar de darle más poder a los trabajadores en las negociaciones salariales. Porque en México otra de las cosas que se ha hecho en las últimas décadas es quitarle todo el poder a los campesinos. Y permitir que los empresarios
fijen los salarios mediante acuerdos directos con el gobierno sin consultar con los trabajadores. Entonces, bueno, otra de las propuestas es esa, es tratar de que el Estado apoye a los trabajadores para que tengan más poder de negociación con los empresarios a través de, por ejemplo, fijar salarios mínimos más altos y darle más fuerza a los sindicatos. También se propone crear extender el alcance de la pensión para adultos mayores, hacerla universal y aumentar el monto. Dar apoyo económico a los jóvenes que no tengan trabajo para permitirles que puedan, que tengan más tiempo y más oportunidades para encontrar un buen empleo. Aumentar la matrícula de las escuelas, sobre todo en educación superior, para que más jóvenes tengan acceso a la educación superior. Y, bueno, combatir la corrupción, que en México ha alcanzado niveles realmente increíbles y que, bueno, está relacionada con la captura del Estado por intereses privados. Y bueno, con esto me parece que podemos dar por terminada esta breve charla. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla a través del chat. Y bueno, les agradezco mucho por Bueno, hay algunas preguntas. Ariadna, hola Ariadna, pregunta, ¿quiénes acceden a pensiones en México? Y bueno, la cobertura del sistema de seguridad social es muy bajo en México. De hecho, hay 75% de la fuerza laboral no tiene acceso a la cobertura de la seguridad social. Más del 50% de los trabajadores trabajan en el sector informal y una parte de los que trabajan en el sector formal lo hacen también mediante un tipo de contratos que no les permite tampoco acceder a la seguridad social. Así que solo alrededor de, está como entre el 25 y el 30% las personas que pueden acceder a la seguridad social y a jubilaciones. Y es bajísimo. No sé si tengan alguien más, alguna otra pregunta. Muchas gracias, Ariadna. Bueno, hay otra pregunta de María Amelia que pregunta cómo fue el trato de la prensa hacia Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en México los principales medios de comunicación están controlados por grandes empresas privadas. Las dos televisoras más importantes son Televisa y Televisión Azteca. Y bueno, en estos no solo en estos 12 años desde que se presentó por primera vez Andrés Manuel López Obrador, desde antes, desde mucho tiempo antes, las televisoras siempre han tratado de diseminar la idea de que un voto por la izquierda es un voto por la catástrofe,
que en realidad los partidos de izquierda lo único que quieren hacer es obtener el poder para enriquecerse a sí mismos y oprimir a los demás, no sé, porque parece que les gusta oprimir a los demás. Y bueno, con López Obrador, esta campaña y en las anteriores estuvieron insistiendo muchísimo con que era el Chávez mexicano y que iba a llevar al país a la catástrofe económica. Sugirieron muchas veces que la razón por la que se había presentado por tercera vez en las elecciones era por su ambición de poder, ¿no? No hay otra razón para que pudiera presentarse en las elecciones. Y bueno, este trato de los medios y de las televisoras ha cambiado, cambió en las últimas semanas, desde que se hizo evidente por las encuestas que López Obrador iba a ganar las elecciones, las televisoras empezaron a tratarlo de manera más amable. Y de hecho, hay ya algunos indicios de que, digamos, López Obrador y su equipo han pactado de alguna manera con las televisoras. Por ejemplo, el ministro de Educación que propone López Obrador se llama Esteban Moctezuma y él trabaja para Televisión Azteca. Así que el hecho de que esa persona haya sido nombrada como futuro ministro de Educación sugiere que ha llegado a algún acuerdo con Televisión Azteca. Y también en Televisa ha cambiado mucho el trato que le dan. Y bueno, a partir de que ganó las elecciones, han estado amabilísimos con él. Claro, supongo que en espera de que las cosas no cambien mucho. Pero bueno, lo cierto es que un gobierno que llega de izquierda, que llega en esas condiciones, cuando tiene enfrente a muchísimos intereses económicos que le van a ofrecer resistencia, tiene que llegar a algún acuerdo con los medios. No puede empezar a gobernar con todos los medios en contra, porque eso crearía muchísimos problemas. A ver, hay algunas preguntas. Hay otras preguntas, un segundo. Fabiana pregunta, ¿qué rol ocupan los gremios en las negociaciones salariales? Y bueno, como te decía, los gremios allá prácticamente no existen. Hay algunos sindicatos que sobreviven, eh, pero no muchos. No muchos. Muchos gremios o no existen o lo que existe es un cascarón controlado por el gobierno. Entonces, un ejemplo. El año pasado, la empresa BMW anunció que iba a construir una planta en México para producir automóviles BMW en México. Y bueno, se llegó a un acuerdo para que el salario de los trabajadores que van a contratar sea de $1 por hora. Bueno, ese acuerdo lo hicieron entre la empresa BMW y una organización que se llama la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CTM. La CTM es un supuesto sindicato que en realidad no funciona como sindicato porque no consulta a los agremiados, no los consulta para nada cuando negocien su nombre, y de hecho muchos de los trabajadores ni siquiera saben que pertenecen a la CTM. Entonces es un falso sindicato. Y lo que hace al negociar salarios a espaldas de los trabajadores es lo que se conoce como contratos de protección, que de hecho están en varios países prohibidos. Este tipo de negociación está prohibida, no sé, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, donde es la empresa esta, pero en México es lo más común. Estos falsos sindicatos controlados por el gobierno que negocian en nombre de los trabajadores salarios y condiciones pésimas para los trabajadores. Y bueno, es un problema terrible, sí, porque de hecho, como te decía, muchos trabajadores ni siquiera saben que pertenecen a estos sindicatos. O lo saben cuando intentan formar un sindicato y les dicen que no pueden hacerlo porque de hecho ya están dentro de un sindicato, aunque ellos no lo supieron, como la CTM. Entonces allá los sindicatos o no existen o son falsos sindicatos que sirven justamente para que los trabajadores no tengan un sindicato y no se puedan organizar, no puedan negociar de manera colectiva. Entonces, esa es una de las cosas que
supuestamente hará el gobierno de izquierda, darle no impulso a la organización sindical. Iván Rojas pregunta si la salud y la educación son públicas. Sí, hay un sistema, bueno, más o menos, hay un sistema de salud pública bastante grande, pero al que de hecho no tienen acceso muchas personas, porque para tener acceso a ese sistema de salud uno tiene que trabajar en el sector formal y, bueno, además trabajar con un contrato en donde, digamos, tus patrones te paguen los aportes que necesitas para participar de este sistema de salud pública. Entonces, la cobertura del sistema de salud pública es como de 30% más o menos de la fuerza laboral. Entonces, la gran mayoría de las personas, de hecho, no cuentan con un sistema, no pueden acudir a un sistema de salud pública. Aunque hay otro sistema que se creó a principios del siglo, que le llaman seguro popular, que es justamente para dar atención médica a todas las personas que no están aseguradas, pero es un sistema que no tiene recursos suficientes, que todo el tiempo tiene problemas y denuncias por la cantidad de personas que reciben mala atención, que se mueren en salas de espera. Entonces, así que, bueno, está también en una situación bastante mala el sistema de salud pública. Y respecto a la educación primaria sí es pública, pero muy poca gente llega a la universidad o a lo que aquí es el secundario. Allá, como funciona, son 6 años de educación primaria, después son 3 años de lo que se llama ya secundaria, después otros 3 años de escuela preparatoria y después la universidad. Entonces los chicos estudian 6 años de educación primaria. Después, para ingresar a la secundaria, tienen que hacer un examen de admisión. Si no lo pasan, no pueden entrar. Entonces ahí hay un primer filtro en donde queda fuera mucha gente. Cuando terminen la secundaria, si quieren entrar a la escuela preparatoria, tienen que hacer otro examen de admisión. Si no lo pasan, quedan fuera. Y bueno, y al salir de la preparatoria, para entrar a alguna universidad pública, tienen que hacer otro examen, por supuesto, y ahí solo entran algo así como el 10% de todas las personas que hacen examen de admisión. Entonces, una de las propuestas que ha sido más discutidas, una de las propuestas de López Obrador, es justamente revisar el tema de los exámenes de admisión. Porque López Obrador ha dicho que no funcionan tanto para ver quién tiene los méritos necesarios para llegar a la universidad, sino que funcionan como un filtro que separa a las personas por clases sociales. Porque casualmente, si uno revisa los datos, las personas que que están en condiciones de pasar los exámenes de admisión y entrar a la universidad, bueno, son las personas que tienen mejores condiciones socioeconómicas, que tienen más tiempo para estudiar, que tienen más recursos. Entonces, de hecho, los exámenes están cumpliendo una función discriminatoria. No están viendo quién tiene más méritos en realidad. Bueno, Paloma pregunta si se han profundizado las disparidades vinculadas al género con el avance y consolidación del liberalismo. Bueno, México es una sociedad bastante machista. Hay una brecha importante salarial entre hombres y mujeres. El aborto está prohibido en todo el país, excepto en la capital. En la capital es legal en todos los casos. Y bueno, también hay o había hasta ahora una disparidad importante de género en los puestos de elección popular. De hecho, en esta elección es la primera vez que se alcanza paridad de género en los diputados y senadores. Por primera vez en la historia van a estar más o menos 50% y 50%. También el gabinete propuesto por López Obrador tiene un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Entonces, y bueno, de hecho López Obrador es de los que más ha hablado del tema de la discriminación hacia las
mujeres y hacia las personas que tienen distintas identidades sexuales. Y bueno, esperamos todos que eso sea una de las cosas más importantes en su agenda. Lucas pregunta, ¿cuáles fueron algunas de las reformas implementadas en los 80 y cuál ha sido el rol de la deuda? Y bueno, entre las medidas más importantes que se implementaron en los 80 fue justamente crear mecanismos para controlar los salarios. En esa época le llamaban, me parece que el Pacto por México, que fue un pacto que supuestamente diseñado para hacer que la economía despegara y en el cual el gobierno se comprometió no solo a controlar la inflación, sino a controlar los salarios y a mantenerlos bajos. También ahí se empezaron a desmantelar los sindicatos que existían hasta ese momento. Y bueno, de las medidas más importantes es la del Tratado de Libre Comercio, que de hecho ha convertido a la economía mexicana en una especie de apéndice de la economía de Estados Unidos. Es como un territorio de mano de obra barata, ¿no? Está pegado a Estados Unidos y al que las empresas de Estados Unidos pueden recurrir para conseguir trabajadores baratos. Respecto al tema de la deuda, bueno, sí, es importante porque justamente las medidas neoliberales comenzaron a ser implementadas en México después de una crisis muy importante de deuda que ocurrió en 1982. Para salir de esa crisis y después también de otra crisis más en el 94, el gobierno mexicano tuvo que recurrir a préstamos internacionales y a varios préstamos del FMI, que por supuesto venían con condicionantes muy importantes de política económica, como de reducción justamente reducción del gasto público, control de la inflación, control salarial. Y bueno, entonces es muy interesante ese punto. Y sí puede verse que en la historia de México, que la deuda ha servido en buena medida para sujetar la política económica del gobierno mexicano a los intereses del FMI, del Banco Mundial, de Estados Unidos. Carlos Blanco pregunta, ¿cómo se lee el apoyo que ha habido en las últimas semanas por parte de grandes empresarios como Slim o el Banco Santander a López Obrador? Y bueno, el gobierno todavía no entra en funciones, así que habrá que ver qué tan radicales son las medidas que toma, cuáles son los intereses que va a afectar o si no los va a afectar, pero bueno, empresarios como Slim o los bancos, que en México tienen muchos privilegios, seguramente están contando con que el gobierno no afecte sus intereses o que no los afecte mucho. Así que supongo que estarán ya sentados tratando de negociar con él, de ofrecerle apoyo para que emprendan algunos programas sociales y para exigirle o pedirle que no tome medidas que afecten la estabilidad macroeconómica o los intereses de sus empresas. Entonces yo leería ese apoyo como que es la intención de los grandes empresarios y de los grandes bancos por negociar con López Obrador y conseguir que el nuevo gobierno no tome medidas que afecten sus intereses. María Amelia pregunta si Andrés Manuel López Obrador ha sufrido algún tipo de discriminación. Y sí,
no sé si ustedes han visto videos de López Obrador, bueno, tal vez no se den cuenta, pero tiene un acento de provincia muy marcado. Eh, Además es una persona de tez morena, no se viste, no se habla y no se comporta como la mayoría de los políticos mexicanos, que todos han adoptado una actitud como de banquero de Wall Street, todos usan traje, todos usan un lenguaje como eh, que usan los grandes empresarios, todos presumen de sus títulos en Harvard, y Andrés Manuel López Obrador, en la forma en la que se comporta, en la forma en la que habla, que se viste, sus ademanes, parece como un político de provincia, alguien lejos del mundo de los negocios. Y muchos medios mexicanos durante la campaña estuvieron, sí, como criticándolo por eso, burlándose de él, de su acento, de la forma en la que se vestía. Bueno, les agradezco mucho su participación, sus preguntas y bueno, me tengo que ir, nos tenemos que ir. Si tienen alguna pregunta más pueden dejarla aquí en el chat y yo se las contestaré por correo electrónico. Y bueno, les agradezco nuevamente, muchas gracias y hasta luego.